En la sesión anterior concluimos que incluso el pensamiento racional más riguroso es alcanzado por diferentes formas de fe. Michael Polanyi, erudito húngaro polímata del siglo XX, demostró que incluso la duda del escéptico siempre contiene un elemento de creencia. Keller recoge este argumento en su libro Una fe lógica y dice que Polanyi, en su ensayo La crítica de la duda, sostenía que la duda y la creencia son en última instancia equivalentes. Nos podemos preguntar por qué llega Polanyi a esta conclusión. Y Polanyi argumentaba que el que duda de cualquier declaración explícita niega una creencia en favor de otras creencias de las que no se duda por el momento. Por ejemplo, no podemos dudar de A si no es sobre la base de otra creencia B que estás creyendo en ese momento. Y esto tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, no podremos llegar a afirmar lo siguiente: nadie puede conocer lo suficiente para estar seguro en cuanto a Dios, sin suponer en ese momento que no sabes lo suficiente sobre la naturaleza del conocimiento de Dios para estar seguro de eso. La idea, la cuestión, es que podemos dudar de nuestras dudas, que lleguemos a dudar de nuestras propias dudas. Y estoy seguro que es algo que nos ha ocurrido en alguna ocasión. Como decía antes, para dudar de algo tenemos que creer que otra cosa es cierta. Pero desde que deje de serla, nuestra duda deja de ser verdad. Parece un tragalengua o parece que nos podemos enredar en el pensamiento, pero la idea es llegar a pensar que para dudar de algo lo estoy basando también en una creencia anterior, que puede estar equivocada en sí misma también, y que para ello necesito también creer o tener fe. Por ejemplo, podríamos llegar a pensar que no creemos en Dios porque cuestionamos las doctrinas del infierno y la salvación, y dudamos de ella, dudamos del sentido de que pueda haber un juicio. Y no nos damos cuenta de que esta duda surge de las creencias de fondo de nuestra propia cultura. Si tienes esta duda, probablemente no crees en Dios, pero piensa por un momento que sí existe Dios, que sí existiera. Y en ese caso, ¿no tendría derecho a juzgar a las personas como mejor le pareciera? Es ahí cuando te das cuenta que tu duda sobre el infierno está basada en tu forma de pensamiento occidental, individualista, democrático y liberal. Y no toda la humanidad comparte este punto de partida. Creer que el universo es una democracia occidental es en realidad un punto de vista muy cultural, muy etnográfico. Vamos a poner otro ejemplo. Podemos llegar a la conclusión de que no creemos en Dios porque dudamos de la Biblia, porque tiene errores y contradicciones en sí misma. Y esta duda está basada en la creencia que los creyentes tienen una confianza ingenua e incondicional en la Biblia. Y es una creencia equivocada, porque por poco que investigues o profundices en ello, te das cuenta que por cada afirmación de posible contradicción de un versículo con otro, o que un versículo pueda estar equivocado, hay múltiples rectificaciones irrefutables a ese argumento. Y esto que estoy planteando es realmente un reto, a que te cuestiones muchas de las dudas que puedas tener sobre los principios de la fe en Dios. De esa forma, puedes dudar de tu duda, confirmando o desmintiendo el principio por el cual dudabas. ¿Sí? Por otro lado, nada de lo que estoy compartiendo debe de entenderse como un argumento
a favor de la irracionalidad o la creencia basada en la emoción y el impulso únicamente. Los saltos irracionales de fe, el prejuicio y el tradicionalismo incuestionable están mal. Nuestros planteamientos y proposiciones deberían de demostrarse de forma racional, tanto para la coherencia interna como para el ajuste con lo que conocemos sobre la realidad. Evidentemente, debemos de tener la mayor cantidad posible de buenas razones para lo que creemos. Debemos de tener buenos argumentos para llegar a buenas conclusiones. A lo largo de la historia han surgido tanto subjetivistas como objetivistas a la hora de alcanzar el conocimiento. Y ambos quizás son los polos a la hora de cómo llegar o de plantear de cómo llegar a saber lo que sabemos. A ambas posturas le falta un equilibrio cognitivo, como argumenta Polanyi. También Keller añade a esta idea que llegamos a lo que consideramos la verdad a través de una serie de métodos que incluyen el pensamiento analítico, la experiencia, la empatía, la intuición. Agustín entendió que la razón y la fe siempre funcionan juntas y que la razón siempre opera bajo la guía de la creencia que antecede. Que la razón siempre opera bajo la guía de la creencia que antecede. Por tanto, podemos concluir que el creyente cristiano hace uso de la razón y la fe para llegar a sus convicciones. Como creyente, hacemos uso de la razón y de la fe para llegar a nuestras convicciones. Así como nuestro vecino secular hace uso de la razón y de la fe para llegar a la suya. De la misma manera, ambos están mirando las mismas realidades en la naturaleza y la vida humana, y ambos están buscando una manera de darle el mejor sentido a la vida, a través de un proceso que es racional, que es personal, intuitivo y social. La razón no opera sola y no puede hacerlo. Vale mucho la pena pensar en todas estas reflexiones, seguir dándole vuelta a la cabeza